la venida de Cristo en este año 2024, yo quiero que te quedes a ver este video, lo que dice el pastor Marco Antonio. Él dice que Cristo vendrá en este año 2024. Yo quiero que Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes es su hermano Cheser Nancova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar con más un tema de la palabra de Dios, y nuestro tema es así: el día ni la hora nadie lo sabe. Amado, el día ni la hora nadie lo sabe. Si tú lo quieres saber, quédate aquí porque vamos a predicar del tema más polémico de la historia. Vamos a hablarte de la palabra de Dios y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si es tu primera vez en el canal, no olvides de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Yo quiero saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que están en distintas partes de este planeta. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes de una manera grande y especial. Amados hermanos, es muy importante nosotros reconocer que la mayoría de las personas que están predicando hoy el evangelio, muchos de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar muy preparados. ¿De qué forma vamos a estar preparados? En las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a crecer en el conocimiento de la Biblia, del evangelio, de la verdad. Amado, y cuando abrimos las redes sociales en VIP, vemos predicaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando vemos que hay predicaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, mi corazón, no sé su corazón, se turba, fica preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado a predicar la verdad, la palabra. Y una de las razones que Cristo no fue acepto en Jerusalén, en el lugar donde estaban sus hermanos, era porque hablaba la verdad. La idea de Cristo de hablar la verdad era de que las personas fueran libertados. Porque Él dice así: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y me temo que hoy en día hay muchas personas que todavía no son libertos, no son libertados, porque han recusado creer en la verdad. Muchas personas están diciendo que ya Cristo vino. Otras personas están diciendo claramente de que Cristo ya reveló para ellos el día de su advenimiento, el día de su venida. Y muchas personas están vendiendo carro, casa, quinta, todo lo que tienen, porque Dios les reveló a ellos cuándo Cristo iría a venir. Entonces, la mayoría de ellos están hablando por las redes sociales, que es un medio que la palabra de Dios está corriendo demasiado hoy en día. Y así como corre la palabra de Dios, está corriendo mucha mentira, están corriendo cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces, por eso que Dios ha permitido este canal, este medio, para que yo hable la verdad. Quien gusta de la verdad, quien es de Dios, la Biblia dice su palabra oye. Entonces, quédate ahí conectado, que te voy a hablar la Biblia, te voy a hablar la palabra de Dios. Nota aquí lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos en Mateo capítulo de número 24, versículo 36 en adelante. Abre tu Biblia conmigo, por favor, y vamos a leer. Cristo le dice a los discípulos: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, Cristo está hablando con los discípulos en el capítulo 24, porque Cristo había dicho que el templo sería destruido. Y los discípulos le preguntan aparte diciendo: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo comienza a hablar varias palabras con los discípulos, pero cuando se trata de la venida de Cristo por su iglesia, Cristo dice: el día ni la hora nadie sabe. ¿Cómo es que hoy en día hay personas que se levantan diciendo que ya saben cuándo Cristo viene? Si Cristo no sabía, los ángeles no sabían, sino solamente el Padre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una religión o una denominación que por los años de 1870 tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema? Ellos decían que de parte de Dios tenían una palabra profética, de parte de Dios, ole para aquí, de parte de Dios profética, el día y la hora exacta de cuando Cristo venía. Esta llama la denominación adventista.
y se quedaron con los crespos hechos. Porque Cristo no sabía ni los ángeles del cielo, sino mi Padre. Entonces ellos empezaron a escudriñar las Sagradas Escrituras y dieron una determinación de que Cristo venía a tal fecha y se quedaron esperando a Cristo y todavía Cristo no ha venido. Entonces, tomemos mucho cuidado con esto. Entonces, Cristo está hablando con los discípulos y le está diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, cuando yo digo que Cristo puede venir hoy, es un decir que Cristo puede venir hoy como puede venir mañana. Pero yo no sé cuándo Cristo viene. Yo no sé cuándo Cristo viene a levantar su iglesia. Yo no lo sé. Si Cristo no lo sabía y no se lo sabían los ángeles, nosotros tampoco sabemos. Nosotros simplemente tenemos un llamado de parte de Dios para predicar la palabra. Cuando hablamos de palabra, no es solamente palabra. La palabra, el verbo, el logo, se llama Cristo, que es el único que puede salvar la raza humana. Otra cosa, nosotros debemos tomar en cuenta algo. Si alguien viene a los pies de Cristo para no ir para el infierno, si alguien viene arrepentido porque no quiere que su alma se pierda, eso es por primera vez, una persona pensando eso, es una bendición de Dios. Pero ellos no están viniendo porque quieren ser salvos. Ellos están viniendo a los caminos de Dios porque no se quieren perder. Pero esta no es la situación, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo de Dios es el único que convence al ser humano. No somos nosotros, porque si hoy en día muchas personas quisiesen ir hasta Dios, amado, primero debería ser acepto por Dios. Y el llamado de Dios es para todo el mundo. Pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, entonces vamos a acarrear consecuencias terribles. Escucha esto que es muy importante. El apóstol Pablo, en la iglesia de Primera Tesalonicense, capítulo 5, vamos a tomar en cuenta algo muy importante. El apóstol Pablo, llamado por Cristo para predicarle a los gentiles, el apóstol Pablo tomó tan en serio la predicación del evangelio que predicaba Cristo crucificado y Cristo resucitado. Pero Pablo también decía que Cristo venía y que los estaban esperando. Pablo nunca dio una cita o una fecha específica de cuándo Cristo podía venir. Por ende, habían personas que predicaban el evangelio y decían, Cristo ya vino. Ahora, ¿cómo estaba eso? Entonces, hoy en día hay predicadores diciendo que Cristo va a venir el día tal, con fecha, hora, segundo y todo. Mas hay otros usados que dicen que ya Cristo vino. ¿Y para qué nosotros lo estamos guardando entonces? La Biblia es mentirosa. Entonces la Biblia dice así: sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces tenemos que tomar control en esto. La Biblia dice, capítulo 5, versículo 1, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol Pablo predicó en Tesalónica. Y el apóstol Pablo predicó que Cristo es el único salvador de las personas. Las personas aceptaban a Cristo de corazón. Y al aceptar a Cristo de corazón, ellos tenían que arraigarse en la enseñanza que Pablo le estaba dando. Ellos tenían que reedificarse en la enseñanza que Pablo le estaba dando. ¿Y qué hacían ellos? No se estaban preocupando por arraigarse en la palabra. No se estaban preocupando por sobreedificarse en la roca que es Cristo. ¿Por qué, amado? Porque llegaron personas diciendo que ya Cristo había venido y ellos le creyeron. Y así que está hoy en día muchas personas rechazan la verdad. Y cuando tú rechazas la verdad, terminará creyendo en la mentira. ¿Cómo rechazan la verdad? Alguien que predica la palabra de Dios por las redes sociales, con Biblia abierta, la persona debería decir amén. Pero la mayoría de las personas hoy están buscando señales, están buscando prodigios, están buscando visiones, están buscando profecía y no andan tras de Cristo, andan tras de la profeta, andan tras de las visiones, andan detrás de tanta influencia que muchas personas hoy en día tienen. Pero yo aquí vine a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene el poder de salvarte a ti y salvar a toda tu familia. El apóstol Pedro habló una palabra en Hechos capítulo 4, versículo 12, y dice: en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es Hernán que salva, no es ningún hombre en la tierra que salva, sino nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo predica a la iglesia de Tesalónica, es importante reconocer que ellos también estaban esperando el advenimiento de Cristo. Todos ellos tenían esa esperanza de que Cristo viniese por su iglesia. Mucha gente hoy dicen, Cristo no viene. ¿Será que vendrá en un burro? Y hay mucha gente diciendo, de verdad, como Cristo no ha venido, entonces yo voy a ir para la discoteca, yo voy a seguir mujereando, yo voy a seguir con la droga, yo voy a seguir con el alcohol. Yo digo que esa es una persona que nunca fue salva, porque quien es salvo, él tiene una esperanza, y la esperanza es de que Cristo venga, que se abran los cielos y Cristo venga por su iglesia, o él guardarse en paz y en santidad. Por si Cristo no viene, él se muera y vaya a las moradas celestiales, vaya al reino de los cielos. Y mira aquí como dice Pablo:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El problema que había ahí, que las personas de Tesalónica, como no estaban arraigados, no estaban sobreedificados, creían fácilmente en cualquier predicador. Un predicador bla 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 que viniese, ellos acreditaban, creían rápido. Y Pablo decía: no tengo más necesidad de escribirle. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de partos de una mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué dice esto, amados hermanos? Las personas estaban diciendo así: tranquilo, ya Cristo no viene. Prepárense, beban, cásense, hagan lo que ustedes quieran, porque ya Cristo no viene para ninguna parte. Y es diferente hoy, amados hermanos. Esto me hace acordar Noé. Noé predicó por 120 años. Imagínate cuántas personas se rieron del mensaje de Noé. Y una persona dice por ahí: no, el Dios que ustedes predican es un Dios sanguinario. ¿Cómo Dios permitió que muchos niños se ahogaran en el diluvio? ¿Ustedes creen que cuando Noé quería salvar a las personas, si Noé pide a los niños para salvarlos porque los niños no tenían conciencia, quién iba a poner sus niños en las manos de Noé? Nadie, porque Noé en su época era un loco. Y así que están visto muchos hoy cristianos, creyentes, hijos de Dios. Las personas lo están viendo como loco. Pero si tú no lo ves como loco, escribe aquí en los comentarios y diga: sí, yo creo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar tu mensaje y le vamos a contestar. Mira cómo dice aquí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre las personas que decían: vamos a beber y a rumbar, que el mundo se va a acabar, ya nosotros estamos finos, ya Cristo no viene, yo voy a vivir la vida loca. ¿Sí? Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán destrucción repentina sobre cada uno de ellos. Y como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Así como no escaparon las personas en el tiempo de Noé, que todos fueron afogados, fueron ahogados todos. Y Dios, a través de Noé, salvó su familia. Salva tu familia, porque la familia es lo más importante de nosotros. Nosotros no podemos salvar a otras personas y que nuestra familia se pierda. La familia es la base fundamental de una sociedad. Y hoy en día hay muchos locos. Hoy en día, amados hermanos, despierten. Cristo está viniendo por una iglesia. Cristo está viniendo por personas que se arrepintieron y dejaron sus malos caminos y están trabajando para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Dice así: por tanto, no durmamos. Pablo estaba hablando de las personas que iban a perecer, las personas que se iban a perder de momento repentino, así. Ahora está hablando con la iglesia, está hablando con los creyentes. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cuáles durmieron? Aquellos que se dejaron engañar y empezaron a vender sus casas, empezaron a vender sus carros, empezaron a vender todos sus bienes porque oyeron que Cristo venía el jueves. El día jueves 7 de la noche con minutos y segundos, y vendieron todo y hoy en día quedaron sin nada. Se dejaron engañar, se durmieron. Y dice: si no, velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros, Pablo dice así, ahora Pablo entra en la comunión de los hermanos que están despiertos, en la comunión de los hermanos que aman la verdad, en la comunión de los hermanos que hablan en sobriedad, andan sobrio, no andan como locos, no andan como borrachos que cuando le pegue la brisa, para allá él va. ¿Tú sabes cómo andan los borrachos? No tienen un rumbo fijo. Hoy siguen un hombre, mañana siguen el otro. Hoy escuchan una predicación, mañana escuchan la otra. Pero tú y yo seguimos a Cristo, las enseñanzas del evangelio. Mira cómo dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, con el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo le estaba advirtiendo a los discípulos, que el día ni la hora nadie lo sabe. Hoy hay personas que estudiar la palabra de Dios y prepararse para ser predicador es una bendición de Dios. Pero cuando nos salimos del contexto de la Biblia, que ella misma se explica, nosotros vamos a entrar en un problema con Dios, porque vamos a hablar palabras que Dios no nos mandó a hablar. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces tiene problema quien predica y tiene problema quien lo escucha. Es como que alguien robe y venga y me venda a mí lo robado. Entonces tiene el problema el que robó y tiene el problema el que compró. Entonces tenga mucho cuidado por el amor de Dios. Amén, amados hermanos. Lo que yo estoy haciendo aquí
Es lo que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Que Dios colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Justamente para el aperfeccionamiento de los santos. Aguanta. Para el aperfeccionamiento de los santos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo predico la palabra, el deber de una persona que predica la palabra y fue llamado por Dios es para que la persona que lo escuchen sean aperfeccionados, para que no sean niños fluctuantes, que sea llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombre usan para engañar las ideas del error. Y es lo que mucha gente hoy en día están haciendo. Personas que están en el error. Otra cosa que quiero advertir: la mayoría de las personas confunden una cosa con la otra. ¿Qué, hermano Hernán? En la viña del Señor hay trigo y hay cizaña. La cizaña se parece al trigo. No todo aquel que use un paltó es cristiano. No todo aquel que predique por las redes sociales es cristiano. No todo aquel que tenga una Biblia en la mano es cristiano, o es creyente, o es hijo de Dios. Tenga cuidado. La Biblia dice así: escudriñad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo yo lo conozco? Por su fruto los conoceré. Dejo esa palabra para ti ahí en tu casa, y nunca te olvides que Shalom es paz. Chao.